Bienvenidos a nuestro curso de Ruby, capítulo número 6. Hoy vamos a aprender nuevas cosas dentro de lo que es el lenguaje de programación Ruby. Y en este caso vamos a aprender un nuevo concepto que también, bueno, lo hemos pasado de los en los anteriores capítulos sobre los arrays. Bueno, entonces veamos de qué se trata en este caso lo que son los arrays. Primeramente, los arrays no serían más que una colección de datos en las cuales en este array, más que todo en sí, sería una lista que tiene muchos elementos o puede tener pocos elementos. Y en esta lista podemos agregar distintos tipos de elementos. Ahora, a lo que me refiero con distintos tipos de elementos, me refería a los tipos de datos. Porque no solamente podemos tener elementos que sean, por ejemplo, números. Podemos también contener algún tipo de string. También podemos contener boolean. Podemos tener también un, disculpa, un 1.5 decimales. Distintos tipos de variables que estén dentro de nuestra lista. Una lista que está en sí ordenada. O también ahí vamos a enseñar que también se puede aplicar un reversa a nuestro array, a nuestra lista de elementos. Y una forma de crear estos elementos, o sea, este array, es primeramente aquí declaras el nombre de este array y luego creas mediante los corchetes y ahí escribes tus elementos. O también puede ser mediante la inicialización, mediante el punto new, y dentro de los paréntesis escribe los elementos. Por ejemplo, 3 y el número 5. Ahora, ¿cómo podemos añadir elementos a nuestro array? Y es una manera y una forma muy fácil. Y es que primeramente llamas a tu array. En este caso le escribimos mi array. Luego el punto push. Dentro de estos paréntesis escribes lo que quieres que se agregue a nuestro array. Y también cómo podemos eliminarlo. Bueno, bien sencillo. Escribes el nombre del array y luego el punto pop. Lo que hace el punto pop es que elimina el último elemento del array. En este caso, como sería el 6, ya que se agregó, eliminaría el número 6. Bueno, después de ver la teoría, pasemos directamente a la práctica. Bueno, vamos a escribir una lista. Vamos a poner nombres. Escribimos el corchete y acá ponemos Daniel, Marcos, Lucas y Juan. Listo. Vamos a mostrarlo dentro de nuestra terminal. Imprimir más en sí. Digamos Ruby 7 array. Y listo. Entonces muestra ahí cada uno de nuestros elementos. Ahora, lo que vamos a hacer primero es cómo podemos acceder a estos elementos. ¿Por qué? Porque generalmente uno podría utilizar otras maniobras, pero en este caso vamos a aquí enseñar una que es bien común, bien clásica. Y lo primero que tenemos que saber es que para llamar a un elemento es mediante las posiciones. Y algo muy importante que tenemos que saber es que el primer elemento, su posición es el número 0. Entonces, si quiero llamar a Daniel, invocamos al nombre del array, que sería nombres, haríamos corchetes y aquí tengo que escribir el número de elemento, número de posición. El primero siempre va a ser el 0, entonces aplicamos el 0, vamos a Ruby y listo, llamo a Daniel.
Vamos con, si queréis llamar al Marcos, ¿qué posición sería? El 1. Listo. ¿Qué más? ¿Qué posición sería Juan si es el último? A ver si este es el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces ponemos 3. Espera. Dice... Ah, ya. Ruby. Listo. Llamó a Juan. Ahora, hay otras maneras de acceder al primero y al primer y al último elemento. Y esto va a ser mediante el método first. Entonces, lo que tienes que hacer es llamar al array, que en este caso se llama nombres.first. Entonces, imprimimos aquí y lo llama al primero. ¿Qué quiere llamar al último? Bueno, aplicamos .last, puts nombres.last y listo. Juan, excelente. Ahora, ¿qué más podemos aprender aquí? Y una de las cosas que aprendimos dentro del PPT es agregar elementos a nuestro array. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos agregar un elemento? Va a ser mediante el .push. Lo que hace .push es agregar al elemento al final de nuestra lista, de nuestro array. Entonces, si yo quiero agregar el elemento, pongámosles el nombre Carlos, entonces primeramente llamamos al nombre del array, luego .push, abrimos paréntesis y aquí aplicamos a Carlos. ¿Listo? Entonces, si aplicamos el puts nombres, vamos a borrar aquí para que lo puedas visualizar. Ya, entonces vamos a hacer esto, acá está. Espera un momento, voy a hacer un... Ahí está. Ahí está. Empieza Daniel, Marcos, Lucas, Juan y Carlos. Y Carlos es el último elemento que se agregó gracias al método push. Hay otra manera también. Vamos aquí a enseñarla. Pero primero vamos ahí a comentar todo esto. Y vamos a terminar. Acá está. Listo. Otra manera de agregar elementos sería mediante este símbolo. Entonces, llamas al array, que se llama nombres. Luego aplicas el símbolo de menor. Si es menor, pueden sí básicamente a este símbolo dos veces. Y luego agregas ahí el elemento que tú quieres agregar. En este caso, pongámosles Robert, pongamos. Ya, ojo, recordar que como comentamos todo esto, ya no se va a aplicar. Entonces, aquí el último sería Juan. Entonces aplicamos puts nombres. Vamos, ahí está. Y ejecutamos nuestro archivo de Ruby. Listo. Entonces llama a Daniel, Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros agregamos a Robert. Y Robert se agrega en el último puesto. Ahora, ¿cómo podemos eliminar un elemento? Entonces,
cómo eliminar un elemento de nuestro array. Recordar que el array termina en Robert. ¿Y cómo lo eliminamos, Robert? Bueno, es mediante el punto pop. Lo que hace el punto pop es eliminar un elemento de la lista, pero ojo que el pop elimina al último elemento. Solo al último. Entonces aplicamos nombres.pop. Luego llamamos nuevamente a nombres. Vamos acá un lineado para poder separarlos. Vamos a borrar esto. Aplicamos Ruby. Y si te fijas aquí, este era el array anterior que terminaba en Robert. Pero como aplicamos el punto pop, eliminó al último elemento que era Robert. Ahora el último elemento sería Juan. ¿Qué más podríamos aprender de lo que serían los arrays? Bueno, antes que todo vamos a crear un nuevo archivo de Ruby. Ya. Entonces, ¿cómo podemos unir dos listas o arrays, colecciones de datos? Bueno, creamos la lista 1. Vamos a ponerle 1, elemento 2, 3. Y ahí tenemos una lista. Vamos a ejecutar esto. 7.1. No muestra nada porque no hemos imprimido nada. Vamos a aplicar el punto puts lista 1 y listo. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva lista. En este caso vamos a utilizar otra forma de crear un array, .new. Acá le ponemos 4 y 5. Imprimimos esta lista, puts lista 2. Y dice que hay un error. Da un momento. Ya. Sí, disculpa. Cuando quieres crear un array, bueno, tienes que poner array. Esto lo vamos a encerrar en lista 2. Listo. 4, 5. Ya. Tuve aquí una pequeña equivocación. Bueno, cuando nosotros inicializamos lo que sería un array, tiene puede escribir dos, bueno, argumentos ya opcionales. La cual el primer elemento va a ser el número que, bueno, aquí está. Va a ser la cantidad de veces que quieres que se repita. En este caso sería 4 veces. ¿Y qué número quieres que se repita? En este caso el 5. Entonces lo que está diciendo aquí que el número 5, que sería el segundo argumento, se va a repetir 4 veces. ¿Ya? Ahora, estos son completamente opcionales. Pero yo en este caso voy a escribir que el 4 se repita solamente una vez. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a nuevamente ejecutar este archivo. No. Ahora sí era, disculpa, era al revés. Era acá está. Ya. Ya. Entonces, disculpa. Nuevamente vamos a aplicar el array.new. El primer argumento quiere decir cuántas veces quiere que se repita. En este caso, yo estoy escribiendo solamente una vez.
Ya puede escribir 2 veces que se repita 3, 4, 5. Ahí ves tú. El segundo argumento, que es opcional, al igual que el... Bueno, los dos son opcionales. ¿Qué número quieres que se repita? En este caso yo creo que indiqué el 5. Entonces, como vemos aquí, el 5 solamente se está repitiendo una vez. ¿Qué quieres que se repita 2 veces? Bueno, entonces en vez de escribir el 1, escribimos 2. Y se repite 2 veces. Excelente. Bueno, en este caso le vamos a poner solamente que la lista 2 tenga solamente un elemento. Vamos acá, tenga el número 5. Pero lo que voy a hacer aquí es que lista 2 tenga el 6. Vamos a poner acá. Vamos a editar puts lista 2. Y como vemos aquí, lista 2 contiene dos elementos, que sería el 5 y el 6. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es cómo poder unir dos listas. Bueno, esto se puede hacer gracias al método llamado concat. Entonces, punto concat. Entonces, llamas al primer array, que en este caso sería lista 1. Luego aplicas concat. Y dentro de los paréntesis especificas qué array quieres que se agregue. En este caso va a ser lista 2. Vamos acá a hacer una separación puts. Entonces, ojo, lo vamos a agregar en una nueva variable, se llama lista 3. Entonces escribimos puts lista 3 y ejecutamos. Bueno, aquí estaría la lista 3, que si te fijas unió a la primera lista 1, 1, 2, 3, y a la segunda lista 5, 6. Y tenemos aquí la lista 3, 1, 2, 3, 5, 6. Excelente. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, tenemos un método llamado .empty que acá está, que sería para verificar si esta lista está vacía o no. En el caso de que esté vacía, te va a arrojar un true. Y en el caso que no esté vacía, que contenga así algunos elementos, va a ser un false. Vamos a aplicar aquí un condicional para poder verificarlo. If, y luego vamos a crear mejor un nuevo archivo. Entonces 7.2 .array. Listo. Entonces vamos a poner users Daniel Marcos. Y aquí tenemos una lista. Y vamos a aplicar aquí un condicional. Si users.empty. Ya. Algo muy importante que sepas que si un método tiene un símbolo interrogativo, significa de que lo que te va a retornar va a ser un booleano. Es decir, un true o un false. Entonces, vamos a poner acá. Si está vacío, users, vamos a indicar que vamos a imprimir que users
está vacío. Pero en el caso de que sea falso, o sea, de que esto no esté vacío, vamos a imprimir user no está vacío. Entonces, ejecutamos nuestro archivo Ruby, ruby.7.2, y aquí nos dice users no está vacío. Está aquí correcto, ¿por qué? Porque tenemos dos elementos dentro de nuestro array. Pero ¿qué pasaría si estaría aquí vacío? Ejecutamos nuestro archivo y dice users está vacío. Excelente. ¿Qué más podemos saber dentro de los métodos que existen para nuestro array? Podemos saber cuántos elementos tenemos mediante el length. ¿Cuál es el tamaño? Disculpa, de nuestro array. Entonces, ¿cómo es? Bueno, es mediante el punto length. Puts.users, o sea, users.length. ¿Listo? Y aquí nos dice que es 0. Y está correcto porque no tenemos ningún elemento. Pero si le agregamos aquí elementos, ejecutamos, aquí nos dice que tenemos 6. Correcto. ¿Qué más podemos saber de aquí? Es el include. Que el include es un método. Vamos a escribir acá. Punto include. Es un método que nos sirve para encontrar si está X elemento. Esto sería en sí. Entonces, aquí vamos a crear un nuevo array llamado notas. Entonces, notas, yo saqué un 5, luego saqué un 4, vamos a poner punto 0, 4.0, saqué un 3,7. Excelente. Entonces, bueno, yo saqué un 5, saqué luego un 4, un 3 y un 7. Este va a ser nuestro ejemplo para aplicar lo que sería este método, que sería el include. Y si te fijas, el include tiene un símbolo símbolo interrogativo, que lo que nos quiere decir que este método nos va a retornar un booleano, que sería un true o un false. Entonces, aquí vamos a hacer aquí un condicional, que si notas.include, o sea, estará este elemento, por ejemplo, dentro de las notas estará el número 7. Entonces ejecutamos nuestro archivo y nos indica un true. Correcto, ¿por qué? Porque dentro de mis notas tengo un número 7. ¿Qué pasaría si pongo un 4,3? Acá nos dice un false. Correcto, porque no tenemos dentro de notas un 4,3. Ya, excelente. Bueno, otros métodos que vamos a aprender es cómo podemos juntar este array en un string, o básicamente de array a string. Bueno, básicamente es aplicando el punto join. Entonces llamamos a nuestro array que sería notas.join, y luego tenemos que indicarle con qué lo vamos a separar en sí, y va a ser mediante un guión. Entonces eso lo vamos a imprimir y ejecutamos. Y si te fijas, lo está separando mediante un guión. Vamos también a aplicarle más guiones aquí. Si te fijas, aquí lo separa. Excelente. Entonces, en sí, esto sería lo que es un array, que en resumen es una colección de datos
También es una lista de elementos que pueden tener distintos tipos de datos estos elementos. Aprendimos que tenemos podemos unir estas listas, podemos agregar elementos, podemos eliminar elementos, podemos también mediante el método .include ver si se encuentra X elemento. Y eso sería básicamente. Espero que te haya gustado y vamos con el capítulo número 8, que ya nos falta poco para terminar con el curso de Ruby. Nos falta pasar lo que es la programación orientada a objetos mediante nuestro lenguaje de programación que estamos practicando hoy y en el curso en sí, que es Ruby. Y bueno, luego de eso vamos con el curso de Rails y eso sería más que todo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.